Buenos días para todos. Bueno, ya iniciamos una nueva semana de actividades. Entonces empezaremos a revisar todo el proceso que tenemos para continuar semestre. Como ya es sabido por todos, el gobierno nacional decretó que clases presenciales no habrán sino hasta después de mayo. Por lo tanto, ya estamos decididos que este resto de semestre terminará de forma virtual. Entonces es irnos adaptando un poco a todo este proceso en la medida de ir buscando, digamos, las mejores herramientas que se adecúen a las necesidades que tenemos. No sé en el momento cómo, cómo les fue con el taller que les había enviado inicialmente. Un taller que queda pendiente, algunos me enviaron, otros todavía no han enviado talleres. Pero recuerde que teníamos pendiente toda la actividad de esos talleres para hacer la evaluación. Entonces hoy vamos a hacer una actividad donde nos resume todo lo que se ha visto en la parte estadística. De hecho, queda pendiente para mañana la evaluación o lo decidimos en el transcurso de la clase. De todos modos, vamos a trabajar hoy un ejercicio o una parte de la estadística que llamamos estadística exploratoria. Ahí les envía el correo un archivito. Es la base de datos nomás y toda la explicación la haremos acá en clase mediante las herramientas de Excel y vamos explicando el paso a paso. Entonces, por favor, revisen en sus correos. Hay un archivo, les voy a mostrar acá, les voy a compartir en pantalla cuál será el archivo con el que vamos a trabajar y lo vamos a trabajar en el mismo archivo de Excel donde veníamos trabajando para mirar el paso a paso. Entonces el archivo que tenemos, a ver, lo abro por acá. Van llegando todavía. Listo. Ya estoy abriendo el archivo. Tenemos por acá también el archivo de Excel. Bueno. Es un documentico de Word simple con una pequeña introducción. Les voy a compartir acá la pantalla para que sepamos de qué estamos hablando. Este es el documento con el que todos deben trabajar. Lo vamos a llevar a Excel. La intención es la siguiente. Hay un elemento que se llama estadística exploratoria. Finalmente no es un tema nuevo. Se van a dar cuenta que la estadística exploratoria es una herramienta que utilizamos para poder depurar los datos y saber si esas bases de datos que tenemos son las más apropiadas o no son las más apropiadas. Hay dos herramientas fundamentales en esa estadística exploratoria. Una se llama los diagramas de tallos y hojas, que vamos a explicar hoy paso a paso cómo se construyen. Y los diagramas de caja, que también es una herramienta que se trabaja a partir de los elementos que ya conocemos. Esto nos va a dar varias ventajas frente al proceso de la estadística descriptiva. En esta estadística descriptiva lo que queremos, recordemos, finalmente siempre es ver el comportamiento grupal de los datos. Entonces, el procedimiento general era, teníamos un conjunto de datos, lo primero que hacemos es ordenarlos y una vez ordenados, entonces lo que procura es construir las tablas de distribución de frecuencias, que es, digamos, en términos generales lo que nosotros deseamos. Cuando tenemos un gran volumen de información, entonces trabajamos con tablas de distribución. Esta estadística exploratoria nos da grandes ventajas porque nos permite primero
digamos, hacer un análisis gráfico de esa estadística, porque aquí si ustedes observan donde dice diagrama de tallos y hojas, si miran bien este gráfico como está acá y le doy una vuelta, yo podría girarlo de tal forma que voy a girarlo acá, que si lo dejo de esta forma vería que tiene el equivalente a un histograma. Se parece a un histograma de una vez, me da las barras y todas las características que tiene. Entonces, el diagrama de tallos y hojas cumple dos funciones fundamentales. Una es, primero, resumir toda la información sin que se me pierda ningún dato. Si veo, aquí está la totalidad de los datos. Y la otra es que me muestra de forma gráfica de una vez todo lo que yo debería hacer en la tabla de distribución de frecuencia. Ya, me muestra un equivalente al histograma. Entonces, con un solo proceso hago dos procesos que haríamos dentro de la estadística descriptiva. La otra ventaja, o para qué se usa realmente la estadística exploratoria. Esta estadística exploratoria realmente lo que me interesa es buscar cuando en un conjunto de datos hay datos atípicos. Se los voy a resaltar acá, les voy a dar en tamaño mayor, datos atípicos o valores atípicos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de valores atípicos? Los valores atípicos son aquellos datos que se encuentran dentro de nuestra base de información que por algún motivo están muy alejados de lo frecuente que vemos. Puede suceder dos cosas: una, que haya errores al digitar los datos, entonces me aparezca un dato que no es, o la otra es que efectivamente el dato esté pero no sea lo más frecuente. Por ejemplo, si estuviera revisando la base de datos de los estudiantes de estadística y empezara a revisar por edades, pues empiezo a encontrar edades de 18, 19, 17 años, 22, 25. Diríamos que es como lo que empiezo a encontrar como normal. Posiblemente encuentre en 35. Pero si yo llegara a encontrar por ahí en esa base de datos una edad, por ejemplo, de 50, de 60 o de 70 años, pues me queda la duda. Yo conozco el grupo, pues digo, no tengo ninguno de 50 ni de 60 años. Entonces a mí me queda la duda, pero el que no conoce el grupo con el que está trabajando, entonces dice, ¿será que efectivamente hay una persona de 50, 60 años en ese grupo? Pueda que sí. La universidad no tiene límite de edad, entonces cualquiera podría matricular y podría estar ahí. Pero no es lo más frecuente. Entonces, estos diagramas de tallos y hojas y la estadística descriptiva en términos generales lo que me está diciendo es: revisemos primero la información y miremos si eso está acorde con lo que queremos trabajar. ¿Por qué razón? Porque si tuviéramos que tomar decisiones sobre medidas estadísticas, pues un dato de esos me cambiaría por completo todo. Por ejemplo, si yo digo que vamos a trabajar la media del grupo y esa persona de 50 o 60 años está ahí, entonces me altera por completo la media de todo el grupo. Aparentemente pensaría que el grupo tiene mayor edad de la que realmente tiene. Entonces, si se estableciera un tipo de beneficio, por ejemplo, dijera, vamos a establecer un beneficio, un subsidio de matrícula para los estudiantes que tengan edades menores de 22 años, por decir algo. Ese solo dato de 50 o 60 años me los cambia todos y me sube la edad. Por lo tanto, muchos terminarían afectados y no se verían beneficiados con el subsidio. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Pues como no es un dato frecuente, por eso se llama un dato atípico, lo ideal de eso sería excluir ese dato y hacer los cálculos con los demás datos, o sea, con lo que sí es normal. Recordemos que dentro de las características de la estadística estábamos diciendo que siempre me interesa ver el comportamiento grupal de la información, y ese comportamiento grupal es tratar de que sea lo más normal posible, que no tengan sesgos. Entonces ese solo dato de 50 a 60 años me va a dar un sesgo hacia la derecha
lo cual hace que el valor promedio se suba y entonces me muestre un dato que posiblemente no es el más cercano a la realidad del grupo. Esa es la intención. Bueno, entonces con ese antecedente, con esa introducción, vamos a mirar elementos que ustedes ya conocen. Vamos a organizar primero el tema de diagrama de tallos y hojas. Y me va a servir para dos cosas. Entonces me voy a mover. Aquí al final tienen una basecita de datos. Hay dos ejemplos. Voy a trabajar el ejemplo 1, el que me dice peso en gramos de un grupo de insectos. Donde están, acá tenemos la información. Hay 30 datos. Y esos 30 datos los voy a llevar a una tabla, a un gráfico de tallos y hojas. Entonces voy a pasar esta información al archivo de Excel y les voy a ir indicando paso a paso qué es lo que deseo hacer. Entonces voy a dejar de compartirles este y me paso al archivo de Excel. Vamos a compartirle acá al de Excel. Bueno, no sé hasta el momento, antes de continuar. A ver, antes de continuar, si hay alguna inquietud, que oigo todo por allá muy silencioso. Entonces, ¿alguna inquietud antes de continuar? No, prometo, muy bien. Todo bien, bueno, entonces me voy a pasar, voy a compartirles el archivito ya en Excel. Recordemos que ustedes trabajaron sobre este archivo. Los que no han mandado el taller les recomiendo nuevamente que si tienen la inquietud o no lo han resuelto, que me lo manden, porque esto hace parte fundamental también del componente de evaluación. Entonces teníamos pendiente, habíamos hecho un resumen de todas las medidas estadísticas. Este es el archivo de Excel. ¿Qué hicimos nosotros en la clase anterior? En la clase anterior hicimos sobre unos datos agrupados, trabajamos unas medidas. ¿Qué medidas? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, aquí están, medidas de posición, y aquí al final quedó adicional las medidas de distribución. Sobre ese mismo ejercicio iban a plantear ustedes el taller, que era un ejercicio que realmente tomaba la misma tabla con distribuciones diferentes, y era para que desarrollaran el paso a paso y tuvieran claridad sobre eso. Hoy en estadística exploratoria entonces vamos a trabajar lo siguiente. Voy a trabajar con esta primera base de datos que me dice que es el peso en gramos de un grupo de insectos. Lo voy a escribir acá, el peso en gramos de un grupo de insectos. Ahí está la información. Voy a escribir el texto acá también para que nos quede en un contexto claro qué es lo que se quiere hacer. Entonces esta base de datos corresponde al peso en gramos. Llamamos un estudio en biología y se hizo sobre un insecto cualquiera. Normalmente están hablando acá de unos escarabajos, pero yo los resumí y dije simplemente peso en gramos de un grupo de insectos. Entonces, como la intención con toda esta información es ver si realmente lo que hay corresponde a lo que se ve en el día a día, vamos a ver entonces cómo se organiza la primera herramienta, que se llama un diagrama de tallos y hojas. Y vamos a ver las grandes ventajas que tiene ese diagrama de tallos y hojas frente a lo que ya se ha hecho. Quiero que tengan esto muy claro. Esto no es, digamos, un tema nuevo, ajeno a lo que ya hemos visto. No, esto me va a resumir todo lo que ya tenemos. Entonces, frente a eso, lo primero que debemos hacer es organizar la información. Una característica siempre en estadística es que una vez tenga los datos, tengo mi base de datos, lo primero que debo hacer es organizarlo.
Entonces quiero que cada uno vaya trabajándolo ahí paso a paso. Yo voy mostrando acá también y vamos organizando lo que queremos hacer. Entonces, primer paso en esto, organicemos la información. Voy a organizar estos datos. Los ordeno de menor a mayor. Los voy a ordenar de menor a mayor para poder utilizar la herramienta del diagrama de tallos y hojas. Se van a dar cuenta que es una herramienta simple que nos da grandes ventajas frente a todo el tema estadístico y nos permite sacar mejores conclusiones de la información. Bueno, por acá están llegando todavía. Vamos. Entonces voy a ordenar esta información. Al ordenarlos, voy a encontrar lo siguiente. Listo, mi información ya ordenada. Entonces vamos a ver qué pasa con el diagrama de tallos y hojas, cómo funciona. El objetivo fundamental es hacer lo siguiente: tomar la información que hay y dividirla en dos partes. Dos partes que todo depende del tipo de información que tenga, del tipo de la variable. Donde una parte se va a llamar el tallo y la otra se va a llamar las hojas. Tallo y hojas es lo que voy a hacer. ¿A qué se refiere con el tallo? Cuando hablo de tallo, quiero decir que voy a tomar una parte de esta información. Vemos que esto es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Vemos que tiene acá un decimal. Entonces, para efectos del ejercicio voy a tomar como tallo la parte entera. La parte entera acá es lo que está al lado izquierdo de la coma. Como está ordenado de menor a mayor, veo que el menor dato es 6.3 y el mayor dato es 12.9. Entonces voy a tomar como tallo la parte entera y diría, ¿dónde empieza? En 6. Y me voy a ir dato por dato hasta el último. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mire que esa es la parte entera de este conjunto de datos. Si van teniendo alguna duda, por favor van preguntando. Claro que en el momento digamos que apenas estoy mostrando cuál es la intención, pero ahora les quedará mayor claridad. Entonces tengo mi conjunto de datos acá, los ordené y tomé bajo un criterio, cualquier criterio que se quiera definir, definimos cuáles son los tallos. En este caso el criterio es que voy a tomar la parte entera del número como tallo, en el caso de esta variable que es continua. Si la variable fuera discreta, pues ya tengo que mirar en qué rango se está moviendo para hacer un tallo apropiado. Ahora haremos ese ejercicio, pero por el momento miremos el de la variable continua. Esos son los tallos. Las hojas, ¿qué hacen? Las hojas hacen escribir la parte que le falta a cada una de estos datos. Por ejemplo, el primer dato que empieza en 6, el primer decimal que aparece es 3. Entonces lo voy a escribir aquí al frente donde dice las hojas, 3. ¿Cuál sigue? Tenemos por acá que está 6,5. Lo voy a escribir cuantas veces aparezca. Hay 2, 6,5. Y ya no hay más en la línea del 6. Entonces, eso es lo que me refiero con los tallos. Miramos, tallos y hojas. Entonces vuelvo y repito, tomo el tallo para esta variable continua. El criterio es que voy a tomar la parte entera. Aquí está, la parte entera como tallos. Y las hojas voy a tomar los decimales de tal forma que me complete la información. Entonces acá tengo las hojas. Para el primero que fue el primer número que me apareció, 6.3. Entonces acá está tallo 6, que es el entero, y 3, que es el decimal. El segundo que aparece es 6,5 y el tercero 6,5. Ya vemos acá que no hay más dentro de la línea del 6. Dentro de esa línea del 6. Entonces, ahora
paso al siguiente dato. El tallo es 7. Como los datos están ordenados, el primer dato que me aparece en la línea del 7 es el 2. Mire, acá está. Hay uno solo. Del 3 hay uno solo. Luego sigue 5, 5. 5, 5 y luego sigue 9. Entonces yo creo que aquí ya empiezan a entender un poco qué es lo que se pretende con este diagrama de tallos y hojas. Lo mismo puedo hacer con los siguientes. Miremos entonces con el 8. Ya tengo toda esta línea del 7. La llevé a mi diagrama de tallos y hojas. Vámonos con la línea del 8. En el 8, ¿qué tengo? Tengo el 2. Tengo el 5. Tengo el 7. Y tengo el 8. Escribo todos los datos que hay. Entonces ya vamos con la línea del... perdón, aquí no hay... Aquí solo de 8 tengo 8.5 y 8.2 y 8.5, no más. Paso a la línea del 9. Mire, el 9 que tiene 9.7 y 9.8. Entonces 9.7, 9.8. En la línea del 10, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces 1, 2, 3, 5 y 8. Aquí vamos con ese. Viene la línea del 11. Este 11 que aparece sin decimal es 11.0. Voy a ponerle el decimal. Entonces, ¿cuántos 11.0 hay? A ver, me bajo un poquito acá para mostrarles inicialmente toda la información. Voy a moverme por acá que me pueda... Acá. En la línea del 11 tenemos entonces los siguientes elementos. Hay 3 onces. Entonces 0, 0, 0. Hay un 11.1. Entonces 11.1. 11.2. 11.3. Y hay dos 11.4. Y un 11.7. Y finalmente, ya estamos en la línea del 11, lo agotamos todo y vamos a la línea del 12. El 12 viene, este 12 que corresponde a 12.0. Luego sigue 3, 12.9. 1, 2, 3. Y ya hicimos el recorrido por todos los datos y lo llevamos a un gráfico o una herramienta que se llama un diagrama de tallos y hojas. Hasta el momento digamos que no tiene gran ciencia construirlo, pero vamos a ver la gran importancia que tiene dentro del análisis estadístico. Entonces, dentro de ese análisis estadístico dijimos, lo primero que hacemos es nuestro conjunto de datos lo ordenamos, definimos bajo algún criterio cuál va a ser el tallo. En este caso el criterio fue que tomábamos la parte entera, y las hojas va a ser la parte decimal. ¿Qué ventajas tiene entonces este diagrama de tallos y hojas frente a lo que está haciendo? Recordemos que esto es una estadística exploratoria. Estoy revisando qué comportamiento tienen los datos. Si yo miro y quiero trazar acá una especie de histograma, mire, lo único que hago es resaltar la información que tengo acá. Y podría darme cuenta mediante ese histograma cuál es el comportamiento grupal de la información. ¿Yo qué podría decir de esto? Si a este gráfico lo girara, voy a mostrarlo. Déjenme tratar de hacer acá una impresión que me salga a ver como una imagen para poder hacer un giro y les muestro que quiero
ver acá. Si sobre ese conjunto de datos me preguntaran lo siguiente, a ver, por acá, me interesa ver este conjunto acá, el diagrama de tallos y hojas. A ver, lo organizo un poquito. Bueno, a ver si me permite acomodarlo como imagen. Si yo tengo este diagrama de tallos y hojas, lo voy a girar para que me quede como un histograma, mire, y preguntara sobre este conjunto de datos. ¿Cuál es el comportamiento de los datos? ¿Qué podríamos decir? Alguien que ya lo acomodo acá frente a toda la información que tenemos. Mire que este gráfico que hay acá es este mismo que tenemos acá que construimos, solo que lo giré 90 grados. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de los datos en esa información? No olvide que el objetivo fundamental de esa estadística es siempre mirar el comportamiento grupal de la información. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Si esto es un histograma, ¿qué podríamos decir del comportamiento? Profe, eso no es lo de sesgo. Claro. Sí, tiene un sesgo a la izquierda. Entonces podríamos decir, claro, vemos que el dato más alto hay una concentración de datos por acá en esta línea del 11, ¿cierto? Es donde mayor concentración de datos hay. Y vemos que entre el 10 y el 12 ahí están como más o menos normal, pero hay unos datos por acá muy alejados. Entonces, mire que ya estamos interpretando bien la información. Con un histograma lo primero que decimos es, esto parece que tiene un sesgo a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que podríamos decir ahí. Y es lo que siempre deben tener ustedes en mente cuando estén haciendo análisis estadístico. Voy a tratar de trazar acá un poquito acá voy a trazarles a ver si lo puedo hacer más grueso para tratar de hacer el polígono de frecuencia y que miren un poquito el sesgo cómo va. Voy a ampliar acá la línea que se vea más gruesa y la voy a hacer en un color rojo. Eso. Mire qué pasa si yo quisiera trazar acá el polígono de frecuencia. Entonces el polígono de frecuencia lo que hago es ir uniendo líneas en los puntos medios. ¿Sí? Cómo va construyéndose ahí. Entonces vengo acá al punto medio. Digamos que una forma muy manual de hacerlo, pero me va dando este comportamiento. Viene acá. Viene acá al punto medio. Y voy uniendo todos los puntos medios de cada intervalo. El siguiente vendría acá. Y aquí es donde empieza a marcarse ya la diferencia. Mire. Lo voy marcando ahí para que reconozcamos por qué dijeron que el sesgo era a la izquierda. Y aquí tendríamos nuestro polígono de frecuencia. Normalmente el pico más alto es el que va a representar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Entonces, si yo tengo este pico más alto y trato de medir la distancia que hay de ahí al valor más alto y al valor más bajo, veo que hay una cola muy larga a la izquierda. Ese es el comportamiento. Entonces, primera ventaja que tiene el diagrama de tallos y hojas es que es un diagrama muy simple. Mire, es un diagrama muy simple,
donde tengo toda la información. Aquí no se me perdió ningún dato, aquí tengo la totalidad de los datos. De hecho son 30 datos, y aquí están los 30 datos, y una vez me quedó el histograma. A partir de esto yo puedo construir toda la estadística descriptiva que ya conocemos. Es decir, yo puedo hacer acá, a ver que no se me dañe esto, yo puedo construir a partir de esa tabla de distribución de ese diagrama de tallos y hojas, puedo construir la tabla de distribución de frecuencias. No hace parte del diagrama de tallos y hojas, pero puedo usarlo como herramienta. Por ejemplo, si yo quiero hallar la tabla de distribución de frecuencias para este diagrama de tallos y hojas, ¿qué necesito yo en una tabla de distribución de frecuencias? Primero, los FI. Recuerde que la tabla de distribución de frecuencias lo que recoge son las frecuencias. Entonces, por ejemplo, acá, el primer intervalo, ¿cuántos datos tiene? Tiene 3. A ver, le ponemos formato a esto que nos dé. Vuelvo y repito. Esto que estoy haciendo no hace parte del diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas es hasta acá. Y eso me permite hacer una interpretación general y me muestra el sesgo. ¿Cuál es el comportamiento de los datos? Pero quiero aprovechar de una vez el diagrama de tallos y hojas para construir lo que ya sabemos hacer, que son las tablas de distribución de frecuencia. Y para hacer las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, pues yo necesito tener frecuencias absolutas, necesito tener frecuencias acumuladas y necesito tener las marcas de clase. Digamos que esos 3. Aquí puedo hallar frecuencias relativas y frecuencias acumuladas relativas. Pero para efectos de todo lo que necesito en medida de tendencia central y de dispersión y de posición, con estos 3 datos es suficiente. Entonces voy a hacer las frecuencias absolutas. Primer intervalo tiene 3 datos. Segundo intervalo tiene 5 datos. El tercero tiene 2. El cuarto tiene 2. El siguiente tiene 5. El siguiente tiene, voy a contar, tiene 9 datos. Y el último tiene 4 datos. Total, miremos el total de esto es 30 datos, correcto. Fue la información que me dieron inicialmente. 30 datos, ahí están. Voy a hacer la frecuencia acumulada. Ya sabemos calcular las frecuencias acumuladas. Luego 3 más 5 me da 8, luego 8 más 2 y así puedo construir todas las frecuencias acumuladas. Entonces digamos que aquí no hay ningún misterio, esto es lo que hemos venido trabajando desde el comienzo. Ojo con esta marca de clase. Pregunto acá, si el tallo corresponde a las clases, quiero llevarlo a la forma de intervalos. Quiero llevarlo a la forma de intervalos. Entonces el primer intervalo, ¿de dónde a dónde va? Este primer intervalo, ¿cuál será el límite inferior y cuál será el límite superior? De 6 a 6,9 o no a 7. Entonces recuerde que lo hago de 6 a 7, ¿cierto? Porque nosotros utilizamos intervalos, recordemos que estamos utilizando intervalos de esta forma, donde por la derecha uso el corchete, por la izquierda uso el corchete y por la derecha uso el paréntesis. Entonces mi primer intervalo va de 6 a 7. ¿Por qué de 6 a 7? Recordemos que la unidad de medida aquí es los enteros. Entonces 6, 7, 8, 9. Pasó de 6 a 7. Entonces vamos a hallar la marca de clase. Entonces las marcas de clase, si mi primer intervalo va de 6 a 7, voy a construirlo acá como intervalos primero. Segundo intervalo entonces ya saben irá de 7 a 8.
siguiente de 8 llevo a 9, ¿cierto? Y el siguiente va de 9 a 10 y así puedo construir todos los, digamos acá, que ya puedo construir el resto. Entonces ya tengo mis intervalos, que los tengo acá claros a partir de los tallos. Vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase dijimos que es la suma de los intervalos dividido 2. Bueno, entonces esto es un resumen de cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia. ¿A qué va todo esto? Que yo puedo calcular a partir de esto las siguientes medidas. Puedo calcular la media. Entonces puedo hacer cálculos de medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Puedo hacer cálculos de medidas de dispersión. Puedo hacer cálculo. No me tomó el formato. Bueno, puedo hacer cálculo. A ver qué pasó con esto. Puedo hacer cálculo de medidas de posición. Voy a copiar esto. Medidas de posición. Y puedo hacer cálculo de medidas de distribución. O sea, toda la estadística la puedo hacer a partir de ese diagrama de tallos y hojas. Entonces, medidas de distribución. Bueno. Voy a hacerlo así muy rápido, simplemente plantear la situación. Quiero calcular la media. Digamos que tenemos ya estos cálculos. Tenemos estos cálculos. A ver, ¿por qué no me dio acá? Ya. Supongamos que quiero calcular la media para ese conjunto de datos. Quiero calcular la media para ese conjunto de datos. ¿Qué tengo que hacer? Ya tienen acá la información. Quiero calcular la media. ¿Cómo calcularían esa media? Lo primero que yo les preguntaría acá. Quiero que lo calculen y me den un resultado. Recuerden que estamos en datos agrupados. Recordemos la fórmula de la media. Media para datos agrupados. Dijimos que era, a ver, la voy a hacer por acá. No me está funcionando este. Dijimos que la media, ya cada uno conoce las fórmulas. No me está saliendo las. Ya. Ya. A ver dónde me quedó eso, por acá. Dijimos que la media era igual. No me está. No me está. No, negrita, ya está bien. La media que es igual. No me está funcionando bien este editor. Tengo que calcular XI por FI. Recuerden, para poder calcular la media. Y entonces esto me daría que XI ya lo calculamos, 6.5 por las frecuencias que están acá, que es
hago la sumatoria y finalmente la media va a ser igual entonces a la sumatoria de los x y por fi, entonces va a ser igual a 299 dividido el total de datos. Entonces la media para este conjunto de datos es, lo voy a dejar con un decimal, con 2, 9.97. A ver si hay por ahí alguna inquietud de eso. 9.96, 9.97. Lo dejo ahí con 1, con 2 decimales. 9.967, 9.97 al redondearlo. Bueno. Entonces ya podría calcular cualquiera de las otras medidas. Podría calcular mediana, podría calcular moda sin problema. Varianza, desviación estándar. Pero para efectos de poder retomar el tema que nos interesa hoy, que es el diagrama de tallos y hojas, y poder construir los diagramas de caja, quiero que calculen las siguientes medidas. Quiero que en este conjunto de datos identifiquemos cuál es el dato mínimo. Vamos a identificar las siguientes medidas. Quiero el dato mínimo, el x mínimo. Quiero vamos a calcular el cuartil 1, vamos a calcular el cuartil 2, vamos a calcular el cuartil 3 y quiero que identifiquen el dato, el máximo. Bueno, entonces todas estas medidas ya las reconocemos, tenemos esta información del diagrama de tallos y hojas y a partir de ahí vamos a construir, a calcular cada una de estas medidas. Entonces quiero que cada uno haga el ejercicio y ya mismo lo comparamos.
Entonces miremos, si el proceso es claro de lo que queremos hacer, estaba pidiendo que calculáramos sobre este conjunto de datos estas medidas que están acá. El primer dato nos dicen, bueno, ¿cuál es el mínimo? Venimos y buscamos en el tallo el primer dato que aparece es 6.3. Acá lo tengo. Quiero calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recordemos que lo primero que debo hacer cuando quiero calcular estas medidas de posición es identificar este dato que está aquí a la izquierda. A ver, lo amplío. Me dio 7.5. ¿De dónde salió? Recordemos que la fórmula, hay un elemento fundamental en la fórmula que es esto. Como son cuartiles, debo calcular este kn sobre 4 que hace parte de la fórmula. ¿Quién es k? K es el número del cuartil que voy a calcular. Cuartil 1, mira, entonces me va a quedar que es k vale 1, que es el cuartil 1. N, que es el número total de datos. Número total de datos aquí es 30 dividido 4. Entonces me va a quedar 1 por 30 dividido 4. Y eso me da este 7.5. ¿Qué hago con ese 7.5? Vengo y lo ubico dentro de la tabla de distribución de frecuencias, acá en la columna de la frecuencia acumulada. Estoy recordando cómo se hace el cálculo de estas medidas de posición a partir de la tabla de distribución de frecuencia. Y busco el dato que le corresponde a 7.5. Si no está el 7.5, el que le sigue. El que le sigue aquí es 8. Por lo tanto, en esta clase se encontrará el cuartil 1. El cuartil 1 se encuentra acá en esta clase. Y al calcularlo, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar que es igual límite inferior, que es 7, más k por n sobre 4, k por n sobre 4 7.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 3. Todo esto dividido la frecuencia del intervalo y multiplicado por la amplitud. La amplitud de 6 a 7, ¿cuánto hay? Hay 1. De 7 a 8, ¿cuánto hay? Hay 1. Entonces la amplitud aquí es 1. Por lo tanto, cuartil 1 es 7.9. ¿Clara esa primera parte? Bueno. Entonces pueden calcular cuartil 2 y cuartil 3 para que construyamos el diagrama de caja. Calculen cuartil 2, cuartil 3.
Con clase sí. Miremos entonces dónde ubicaron ustedes el cuartil 2. Al hacer el cálculo acá me va a dar que es cuartil 2, entonces 2 por 30 dividido 4. Eso me da 15. Si vengo y busco mi tabla de frecuencia acumulada, encuentro que no está el 15, pero el dato que le sigue a 15 está por acá en esta clase. La voy a marcar de otro color por acá, digamos un color verde. Entonces aquí se encuentra el cuartil 2. Ya identificando la clase donde está el cuartil 2, entonces el cuartil 2 me va a dar que va a ser igual. Límite inferior, que es 10, más K por N sobre 4, que me dio 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 12, dividido la frecuencia que le corresponde al intervalo, 5, y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 1. Entonces, si todo está bien, si entendieron bien el proceso, este cuartil 2 les da 10.6. Profe, Cuénteme. una pregunta, entonces el cuartil 2 no siempre tiene que dar la media, ¿cierto? No necesariamente, por eso es parte fundamental de las medidas de tendencia central y de estas medidas de posición es si la media, la mediana y la moda son muy parecidas, son iguales, digamos, entonces el conjunto de datos es normal. Pero si cambia la media y la mediana es diferente, entonces empieza a tener un sesgo. ¿Sí? Entonces ahí ya se empieza a sesgar, por eso no son iguales. Bueno, y entonces el cuartil 3, ¿qué les daría? Me dice que viene acá al 22.5, entonces el cuartil 3 viene acá. En la clase donde está el 11 voy a marcarle otro color para que se vea por acá algo diferente, no me moleste. Entonces el cuartil 3 me va a dar que es igual límite inferior, que es 11, más 22.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 17, y esto dividido en la frecuencia del intervalo, que es 9, por 1. 11,61. Aquí tengo las tres medidas de posición, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Tengo el dato mínimo y tengo la media. Mire que la media, el cuartil 2 corresponde a la mediana y están distantes, es mayor la mediana. Entonces mire que la media es la que jala el sesgo. Si la media es pequeña, se va hacia la izquierda. Si esta media fuera mayor que la mediana, se va hacia la derecha. Pero por el momento la intención es que a partir de estos datos, de estas 6 medidas, de estas 5 medidas que hay acá, podamos construir algo que se llama un diagrama de caja. Diagrama de caja. O también se llama el diagrama de las 5 medidas. Precisamente 5 medidas que ya conocemos. En un conjunto de datos podemos hallar el mínimo, podemos hallar el máximo y hallamos los 3 cuartiles. Con estas 5 medidas voy a hallar el diagrama de caja. ¿En qué consiste el diagrama de caja? Bueno, lo voy a hacer aquí a la derecha, debajo de esto, para que no me moleste acá. Entonces el diagrama de caja lo que hace es primero ubicar sobre una recta el dato mínimo y el dato máximo. Es lo primero que voy a hacer, ubicarlo sobre una recta. Entonces voy a ir dibujando acá. Este gráfico es lento, pero lo voy a ir mostrando. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar una línea
voy a dibujar una línea que me permita ubicar el mínimo y el máximo, digamos acá. Trazo esta línea, ahora ubico una escala. Voy a hacer una reglita para poderle mostrar bien acá, hacer lo que se vea. Le voy a dejar de un color rojo porque esto va a ser una reglita de referencia. Y donde empezamos nosotros a tomar los datos, el dato venía desde 6, voy a tomar por acá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya me ubico acá un poquito para que esto viene acá las medidas. ¿Por qué de 6 a 13? Pues mi conjunto de datos empezó en 6, miremoslo acá, mi conjunto de datos empezó en 6.3 y el máximo dato es 12.9, entonces por eso me extiendo hasta 13. Voy a ubicar el dato mínimo dijimos que es 6.3, déjeme paso esta información para tenerla acá a la mano. Estos 5 datos son los que me interesa tener acá a la mano. Acá. Se me descuadró. A ver, pego acá. Voy a pegar valores. Listo. Entonces esos son los datos que me interesa ubicar en este gráfico. Cuadro formatos para que no me quede tan feo. Listo, con un decimal. Entonces tengo el dato mínimo 6.3, voy a ubicarlo acá. Entonces si aquí está entre 6 y 7, pues el dato mínimo va a quedar por acá una lineecita. Voy a marcarle una lineecita muy pequeña donde empieza el 6.3. Entonces digamos que 6.3 está por acá más adelantico. Ahí está marcado. Démosle formatico a eso que me quede una línea más gruesa. Esta línea dejémosla acá gruesita. Bueno, tengo el dato mínimo, 6.3. Ya tengo este dato. Voy a ir resaltando lo que estoy haciendo. Voy a ubicar el máximo. El máximo es 12.9. Entonces igual una lineecita que me marque acá el dato máximo. Se van a dar cuenta que es un gráfico relativamente sencillo. Digamos por ahí 12.9. Entonces voy a ajustar la recta que empiece en 6.3 y termine en 12.9. Listo. Es lo primero que hago. Ubico el mínimo y ubico el máximo. Ahora, voy a ubicar el cuartil 1 y voy a ubicar el cuartil 3. Cuartil 1 me da 7.9. Entonces voy a trazar la lineecita aproximado 7.9. Esto me va a dar más o menos, a ver por acá que me deje mover, digamos por acá más o menos 7.9 y el cuartil 3 11.6. entonces me vengo y ubico el cuartil 3 por acá más o menos en 11.6. digamos por ahí. Ubicando el cuartil 1 y el cuartil 3, lo que voy a trazar es un rectángulo ahí. Entonces voy a trazar entre esas dos medidas un rectángulo. De ahí que viene el nombre de un diagrama de caja. Entonces trazo un rectángulo
que cubra exactamente. Lo voy a dejar sin relleno. Listo. Y la línea la voy a hacer una línea sólida que me dé, digamos acá, que me deje ver el tamaño. La voy a hacer más gruesita. Listo. Entonces recopilemos hasta el momento. Ubico el dato mínimo, ubico el dato máximo, cuartil 1, cuartil 1, cuartil 3 y trazo un rectángulo entre los dos cuartiles. Y finalmente trazo este cuartil 2. Ese cuartil 2 lo voy a trazar como una lineecita. Normalmente aparece con una línea de color diferente. ¿Cuánto es el cuartil 2? 10.6. Entonces quiere decir que está por acá más o menos. Trazo el cuartil, le voy a dar un color diferente, solo para identificar lo que es como normalmente aparecen en los graficadores que tenemos para hacer estos procesos. Entonces le voy a dar una línea roja y ahí tenemos lo que se llama un diagrama de caja. Ese diagrama de caja, entonces vuelvo y repito, va a tener los siguientes elementos. Tiene el mínimo, voy a escribirle acá, tiene el X mínimo, que en este caso nos dio 6,3, tiene el máximo, tiene el dato máximo, que en este caso es máximo, que es 12.9. 12.9, mire que estoy ubicando en el gráfico cada uno de los elementos. Entonces, mínimo y máximo. Ubico el cuartil 1. Le voy a dar el nombre para que se vea claro. Cuartil 1, que es 7.9. Ubico el cuartil 3, que es 11.6, y ubico el cuartil 2, que es 10.6. Bueno, entonces ahí tengo los elementos fundamentales para trazar un diagrama de caja. Entonces vuelvo e insisto, ¿qué hay nuevo acá? Lo único nuevo es el diagrama. Todas las otras medidas las sabemos calcular. ¿Claro hasta ahí o alguna duda? Bueno, entonces digamos que ahí está claro. Le miro por acá si hay alguna inquietud. Listo, ya están las medidas. Eso está bien. Pero no olvidemos que el objetivo fundamental de la estadística exploratoria es identificar datos atípicos. Es decir, acá vemos que hay un sesgo hacia la izquierda. Mire que la caja tiene una cola por acá muy larga a la izquierda, más que la derecha, entonces el sesgo está a la izquierda. ¿Sí? Aquí se me corrió esto. 10.6 por acá. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. ¿Cómo fue que hizo esa línea? O sea, fue que añadió otra celda y la puso así chiquita y le puso la línea. No, todo esto que acabé de dibujar lo hice mediante el graficador acá arriba por insertar, en ilustraciones y en formas. Lo hice muy manual. ¿Sí? Con todas estas herramientas de dibujo. Entonces se hace manual. Cada uno está en lineecita independiente, este es el rectángulo y esta línea por separado. Ah, bueno, profe, entonces nosotros lo hacemos que quede similar.
Sí, la idea es que como se hace, pues inicialmente lo hace uno a mano para identificar bien cómo es el diagrama de caja, pero ya si manejan bien Excel, saben que acá en insertar encuentran en ilustración las formas. Y entonces son dibujos muy manuales, pero digamos que suple las necesidades de lo que necesitamos para la parte gráfica. Bueno, profe. Bueno, entonces, resumiendo, dos herramientas fundamentales de estadística exploratoria. La primera, diagrama de tallos y hojas. Y la segunda, un diagrama de caja. Mire. Ya vimos cuáles son las características del diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas lo que debo tomar es un criterio cual voy a tomar como tallo y completo la información con las hojas, lo que le falta la información. Teniendo el diagrama de tallos y hojas puedo construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Para qué construyo la tabla de distribución de frecuencias? Pues eso me permite hacer toda la estadística exploratoria. Podría calcular media, mediana moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Podría calcular los cuartiles, los deciles, los percentiles y podría hallar coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Toda la estadística descriptiva está aquí resumida. Pero para efectos de poder construir el diagrama de caja, solo necesitamos 5 medidas. ¿Cuáles? El dato mínimo, el máximo y los 3 cuartiles. Con eso construyo el diagrama de caja y entonces acá el diagrama de caja ya puedo hacer varias interpretaciones. Si no conociera la información, sino solamente este diagrama de caja, ojo lo que puedo decir. Recordemos que el cuartil 1, por definición, divide el grupo. Ahí está el 25% de la información, ¿cierto? Entonces yo lo que podría decir acá es que el 25% de los insectos que medimos tienen un peso inferior a 7.9. Lo voy a escribir acá. El 25% de los insectos estudiados tienen un peso inferior a 7.9 gramos. Por definición de cuartil. Por eso digo el 25%. También podría decir otra conclusión acá. Yo podría decir que el 25% de los insectos estudiados tienen un peso superior a 11.6 gramos. Podría decir superior o igual, digamos superior o igual a 11.6 gramos. ¿Sí son claras esas dos definiciones a partir del gráfico? Mire que solo lo estoy sacando de acá. Entonces, primera conclusión, cuartil 1, entonces digo el 25% de los insectos estudiados tiene un peso inferior a 7.9 gramos. Está a la izquierda el 25%. El segundo me está diciendo que el 25% de los insectos estudiados tiene un peso superior o igual a 11.6. ¿Dónde está 11.6? Cuartil 3. Mírenlo acá. Cuartil 3. Y entonces estoy diciendo que por encima está el 25%, por debajo está el 75%. También podría decir que el 50%, bueno, voy a escribir este mismo, el 50% de los insectos estudiados tiene un peso, puedo decir, inferior o superior, pero voy a tomarlo acá, inferior a 10.6 gramos. ¿Por qué inferior? Porque estoy hablando de la mediana. Mírenlo acá. Entonces, con solo el gráfico, con solo el diagrama de caja, mire que puedo hacer todas las conclusiones
que nosotros tratamos de sacar de una tabla de distribución de frecuencia. Pero además, a nosotros nos interesa identificar los datos atípicos. Recuerden que les digo, un dato es atípico cuando ve uno que no tiene el comportamiento normal, un dato que está como fuera de lo que está ahí. ¿Cómo voy a calcular datos atípicos? Para calcular datos atípicos debo tener en cuenta lo siguiente. Además de estas medidas, voy a pasarlas acá para que las vean. Además de estas medidas necesito calcular dos medidas adicionales. Voy a calcular una que se llama límite inferior interno, ya les digo cómo se calcula, y voy a calcular otro que se llama límite superior interno. Voy a escribirle acá completo qué es lo que quiero. Límite inferior interno, y voy a calcular límite superior interno. Estos dos me van a permitir calcular o identificar si hay datos atípicos. ¿Cómo se halla el límite inferior interno? El límite inferior interno se calcula a partir de lo siguiente. Límite inferior interno va a ser igual. No me quedo acá. Límite inferior interno va a ser igual al cuartil 1, ojo con esto, menos 1.5 RI. Ahora les defino qué es RI. Y el límite superior se va a calcular, el límite superior interno va a ser igual al cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartílico. Ya les voy a definir esto para que miren de dónde sale. Entonces, rango intercuartílico, RI, que se llama acá, rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico se calcula como la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, que RI es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces esto es lo que hay acá nuevo dentro de todo el tema que hemos visto estadístico. Estas tres medidas. Entonces vamos a calcular el rango intercuartílico acá. Vamos a hacerlo para este conjunto de datos. Entonces, rango intercuartílico va a ser igual cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, rango intercuartílico tenemos que es 3.7. Y con el rango intercuartílico, bueno, voy a dejar este otro color para que tengamos un cálculo adicional. Entonces voy a calcular el límite inferior interno. Límite inferior interno. Y ese límite inferior interno entonces a qué va a ser igual. Dijimos acá que es igual. Cuartil 1. Cuartil 1 que es 7.9 menos 1.5 por el rango intercuartílico que lo acabamos de hallar, 3.7. Entonces me da que el límite inferior es 2.3. Y ahora, límite superior interno va a ser igual. Vuelvo y copio la fórmula. Cuartil 3. El cuartil 3 es 11.6
más 1.5 por el rango intercuartílico, que es 3.7. Y me da 17.2 aproximado. Estas dos medidas, límite inferior y límite superior, voy a ubicarlos nuevamente en el gráfico. Voy a cortarlo de acá y lo traigo para que me quede acá a la mano. Estas tres medidas, estas dos, perdón, límite inferior interno y límite superior interno, lo voy a ubicar aquí en el gráfico. Entonces voy a hacerlo con una lineecita. Y por ejemplo, 2.3 está por fuera de mi línea. Estaría por acá lejos, pero por fuera del gráfico, digamos que no tiene problema. Y acá, 17.2 también está por fuera del gráfico, por acá lejos. Entonces, límite superior interno, límite inferior interno. Vemos que está por fuera del gráfico. ¿Qué me permite concluir esto? Esto me permite concluir que no hay datos atípicos. ¿Por qué? Porque los límites me dan por fuera del gráfico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de 17.2, no es el caso, pero voy a escribir algo? Si en vez de 17.2 me hubiera dado 12, si en vez de 17.2 me hubiera dado 12, por decir algo, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado por acá. Y por lo tanto, si ese fuera el cálculo, todo lo que hay entre ese límite superior y el máximo serían datos atípicos. ¿Sí? Entonces, digamos que si todo lo que encuentre acá si ese fuera el caso, todo eso serían datos atípicos. Es decir, si quiero hacer los cálculos en mi tabla de distribución de frecuencia, que la tengo acá arriba, antes de hacer todos estos cálculos, lo ideal sería eliminar todos los valores que hay a partir de 12. Si ese fuera el ejemplo, no nos dio acá atípicos, pero para identificar cuándo hay datos atípicos y cuándo no hay datos atípicos. Entonces, en términos generales, eso es lo que me da estas dos herramientas. Recordemos que estamos hablando del diagrama de caja y del diagrama de tallos y hojas. Y a partir de eso puedo construir toda la demás estadística. Entonces, en el documento de Word tienen ustedes otra base de datos que corresponde a la altura en metros de un grupo de estudiantes, la estatura en metros. Quiero que trabajen ese ejercicio y construyan el diagrama de caja y el diagrama de tallos y hojas. No sé hasta el momento, voy a dejarle acá de compartir para que terminemos. No sé hasta el momento qué dudas tengan ustedes al respecto. Profe, yo tengo una duda como tal en lo de tallos y hojas. Sí, cuéntame. Hasta donde comprendí, el tallo es como el número entero y la hoja sería como los decimales. Los decimales, sí. En caso de ser los datos números enteros,
ahí que no existiría, no existiría eso de diagrama tallos y hojas. No, también existe el diagrama de tallos y hojas, por eso les digo. Tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, la altura en metros, y la altura en metros está 1,54, 1,59, 1,80. Ahí podría tomar dos criterios. O convierto esa estatura a centímetros y empezaría 1,54 sería el equivalente a 154, ¿cierto? Y entonces podría tomar como tallos las decenas. Recordemos lo siguiente. Recordemos un criterio que tenemos. A ver, yo les comparto acá nuevamente la pantalla para que miremos en Excel sobre la pregunta que es clave. Supongamos, déjeme paso la base de datos que está en Word para que ustedes la puedan trabajar. La voy a pasar acá. Hay una base de datos de esta forma, ¿sí la están viendo? Estatura en centímetros de un grupo de estudiantes. ¿Sí? Entonces, igual, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. ¿Cierto? Ordenan todos los datos. Identifican el mínimo y el máximo. Entonces aquí tenemos, miremos aquí cuál es el mínimo. Voy a hacerlo acá rápido. Igual el mínimo de todo este conjunto de datos, veamos cuál es. El mínimo es 1,54. Y miremos cuál es el máximo. El máximo va a ser igual. Miremos el conjunto de datos. El máximo es 1,90. Bueno, como yo ya tengo el mínimo y el máximo, ¿qué pasa si yo fuera a construir los tallos? Por ejemplo, yo podría hacer tallos de esta forma. Voy a mostrar dos formas de hacer tallos. Yo podría empezar en 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. ¿Sí? Podría tomar como tallos los dos primeros dígitos. La pregunta es, ¿cuál es la amplitud acá? Si yo quisiera construir esto en intervalos, mire que se puede hacer de diferentes formas. Supongamos que yo quiero construir esto en intervalos. Si el límite inferior es 1.5, ¿cuál es el límite superior? Para este ejemplo. 1,6. 1,6. Y si el límite inferior es 1,5 y el límite superior es 1,6, ¿cuál es la amplitud? 0,1. 0,1. Eso es clave. Bueno, entonces ya tenemos que yo podría construir de esta forma mis tallos. ¿Cómo completo las hojas? Miremos, una vez ordenado esto, empiezo a escribir acá las hojas lo que le falta para completar el dato. Por ejemplo, 1.54 está por acá. Pero ¿cuántos 1.54 hay? Aquí no lo he ordenado, entonces por eso me dificulta un poco, pero miremos a ojo si hay más 1.54. Lo primero es ordenarlo. Pero no sé si hay más 1.54, no veo así rápido, pero podrían buscar acá una vez ordenado. Creo que no hay más 1.54 por ahí, ¿cierto? Pero ¿cuál seguiría después de 1.54? Busco si hay 1.55, 1.56, hasta 1.59, luego 1.60. ¿Sí ve? Esa es una forma como podría construir el diagrama de tallos y hojas para este conjunto de datos. Teniendo en cuenta que los intervalos son de esta forma y la amplitud va a ser esto para poder calcular los cuartiles y hacer el diagrama de caja. ¿Ya queda un poquito más claro ahí o todavía hay dudas al respecto? Sí, ahí está bien.
Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Con esta base de datos van a hacer ustedes el ejercicio. ¿Sí? Lo trabajan, construyan su diagrama de tallos y hojas, construyan el diagrama de caja como taller, me lo envían y no sé si están preparados para que hagamos mañana parcial o cuál es la propuesta. Profe, una pregunta, pero este tema entraría en el parcial. Sí, porque este es el resumen de todo. Esto lo que hace es resumir toda la estadística que llevamos hasta el momento del semestre. Y con esto se cierra la primera parte que tiene que ver con todo lo de estadística descriptiva. Profe, una pregunta, ¿usted nos va a mandar el documento de hoy? Este documento de Excel. Sí, el que acabamos de hacer. Sí, yo les comparto eso. Yo les comparto eso. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para enviarle este trabajo, pues el taller? No, la idea es que repruebo primero definamos, mañana parcial o no parcial. Profe, pues el parcial, yo No, creo que profe. mi hermana. No entendí. Sí, Yo todos creo los que el compañeros parcial sería pensamos mejor que la otra para semana. Espere que empezaron a hablar todo el tiempo. Hable uno solo. que el parcial sería mejor la otra semana, profe. Bueno, entonces, ¿cuál será la propuesta? Trabajan el taller de este ejercicio que queda y mañana lo desarrollamos paso a paso y aclaramos todas las dudas. Sí, Y el próximo miércoles sería el parcial. sí, señor. Bueno, entonces trabajen hoy si les queda el tiempo, traten de desarrollar este ejercicio paso a paso, de tal forma que mañana podamos retomarlo y revisar donde tienen dudas y hacemos un ejercicio adicional que nos permita identificar datos atípicos y todo. Y el parcial la semana entrante. Bueno, profe, Entonces, claro, hasta ahí. muchas gracias. Bueno, entonces por hoy dejamos ahí. Nos veremos mañana y terminamos el tema. Les agradezco. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Por favor, este el documento. Ya mismo se lo envío al correo. Ah, listo, muchas gracias, profe. Gracias, Bueno. hasta luego. Bueno, hasta luego.